Son las 7 horas con 40 minutos. Saludamos al sociólogo Mario Unda, catedrático investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador. Sociólogo Unda, bienvenido. Quisiéramos iniciar este diálogo preguntándole sobre esta crisis del orden mundial, del orden internacional. ¿Se encuentra este amenazado? ¿Cuáles son los riesgos para nuestra región, para nuestro país? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, estamos viviendo un momento mundial bastante complejo, bastante complicado, dado por la escalada de conflictos. Sin embargo, esta escalada de conflictos no es nada más que la secuencia de unos conflictos que vienen ya desde hace varios años y que tienen su eje fundamentalmente en la competencia entre Estados Unidos y la China por la hegemonía del capitalismo global. Recuerden ustedes que ya desde hace varios años Estados Unidos comenzó a lanzar una serie de sanciones en contra de la China, impidiendo la utilización, la venta, la comercialización de tecnología proveniente del gigante asiático en los Estados Unidos, alegando cuestiones de seguridad nacional. Esto ha sido replicado por otras naciones en el mundo que normalmente siguen la política exterior norteamericana, como Alemania, otros países europeos y algunos países asiáticos, que generalmente se encuentran alineados a los intereses de los Estados Unidos. El conflicto, en medio de ese conflicto que aparecía como un conflicto comercial y un conflicto tecnológico, y recordemos que la China también está impulsando lo que llama la ruta de la seda, que es una apertura de rutas comerciales terrestres y marítimas para facilitar la llegada de sus productos a varias partes del mundo, y que los Estados Unidos ha venido presionando a varios países, primero europeos y luego de otras partes del mundo, para que se salgan de la ruta de la seda, obteniendo evidentemente algunos éxitos de países como Italia. Recordaremos que fue uno de los primeros que se bajó de la ruta de la seda. Sin embargo, este conflicto comercial y tecnológico lo que muestra es que en el capitalismo actual las contradicciones se estaban volviendo cada vez menos pacíficas. Y la invasión de Rusia a Ucrania fue la primera evidencia fuerte de esto. No la primera evidencia, porque como sabemos, el mundo ha venido en una escalada de conflictos armados entre varios países en Asia y en África, que ya mostraban la tendencia a una deriva armada de la conflictividad. La invasión y el genocidio cometido por Israel contra el pueblo palestino en Gaza ha sido el punto culminante de esta escalada militar de la conflictividad mundial. La respuesta de Irán, aunque puede parecer terrible y todos los adjetivos que le ha dado la prensa, es solamente una demostración pública, porque evidentemente Israel lo sabía, Irán lo sabía, Estados Unidos lo sabía, casi todo el mundo lo sabía, gracias a los escudos de defensa antimisiles y antidrones que posee Israel y a la colaboración norteamericana en este sentido, los efectos del ataque de drones y de misiles iba a ser minúsculo, como efectivamente ocurrió. La situación, sin embargo, lo que muestra es lo que decían algunos de los comentarios que ustedes estaban indicando hace un rato, esta peligrosa escalada a nivel mundial, que tiene también derivaciones que pueden parecer muy minúsculas en América Latina, como el cruce de comentarios negativos
entre los gobiernos de Argentina, Colombia y México, y el último, que fue algo más que solamente comentarios, porque fue el ataque a una embajada, entre Ecuador y México. Todo esto, en realidad, lo que nos está mostrando es un alineamiento de fuerzas en torno a dos bloques que disputan la hegemonía del capitalismo global. Por un lado, Estados Unidos, respaldado por Europa, Japón, Australia y otros países de Asia-Pacífico, y por otro lado la China, que, digamos, mantiene acercamientos, pero todavía no vínculos formales como los tiene Estados Unidos con Europa, Japón, etcétera, la China con Rusia y otros países asiáticos. El momento es efectivamente un momento conflictivo, porque si la cosa sigue escalándose de esa manera, podríamos estar al borde de una conflagración mucho más fuerte y mucho más peligrosa. Mario, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues en estos días la noticia ha sido precisamente este ataque de Irán a Israel, un ataque anunciado. Nos preguntamos, ¿esto motivará una reacción de Israel? ¿Israel responderá? ¿Qué otros países estarían cerca en caso de que esta violencia escale, estarían cerca de irse sumando al conflicto? Bueno, yo creo que lo que hemos visto en el mundo en el último tiempo es que hay un interés declarado de las potencias en ir escalando el conflicto a niveles cada vez más altos. Esto me parece que es indiscutible. La guerra entre Rusia y Ucrania no implica únicamente a Ucrania, sino también a la OTAN, que está comandada, como todos sabemos, por los Estados Unidos, aunque el secretario general de la OTAN no sea de esa nacionalidad. Estados Unidos ha estado involucrado en la guerra de Ucrania, enviando armamento e información al gobierno ucraniano, lo propio Alemania y otros países europeos. La última movilización de tropas en estos días también de Alemania hacia Lituania muestra claramente cómo hay sectores dentro de estas potencias que están interesados en hacer una escalada del conflicto a niveles mucho mayores. Y lo propio podemos ver del otro lado, sobre todo de Rusia, que es quien más rápidamente ha iniciado el juego de la disputa militar. La China por ahora se ha mantenido un poco más cauta en el plano de pasar de lo que ha sido su tradicional manera de ir incorporando a sus intereses a regiones del mundo, que es básicamente la comercial, la financiera y las construcciones, pero si es que la escalada continúa, no se puede descartar que pueda haber también un ingreso de la China en actividades militares, aunque hasta ahora no se lo ha visto por ahí. Sociólogo Unda, en la situación actual se está llegando a niveles altamente riesgosos en los que las acciones de fuerza se van mezclando y a momentos prevaleciendo sobre el lenguaje y el protocolo puramente diplomático. Este es un campo de acción sumamente riesgoso en el que cualquier incidente o interpretación de acciones podría eventualmente desencadenar acciones bélicas mucho más graves. Sí, efectivamente, nosotros vivimos justamente un momento de esos, ¿no? Pero yo quiero hacer énfasis en el hecho de que no es una cuestión puntual de ahora, ¿no? Nosotros podemos ir recorriendo hacia atrás desde las guerras en los Balcanes, los bombardeos en Yugoslavia, el bombardeo de Kosovo por parte de tropas de la OTAN, la guerra emprendida sobre todo por Francia en el norte de África, la presencia de la OTAN en las zonas de la antigua Europa Oriental, las respuestas de Rusia de las que ya hemos hablado, la mayor presencia comercial y financiera de la China en el mundo. Todo esto muestra un escenario conflictivo, porque lo que hay que entender es que el capitalismo como sistema mundial es un sistema que por un lado integra y por otro lado incrementa conflictos. Y nosotros tenemos Estados Unidos como la potencia capitalista dominante en el mundo occidental, como decían las notas a las que ustedes hacían
referencia anteriormente, y la China, que se ha convertido en una potencia emergente, también de carácter capitalista, que busca obtener una mayor presencia en el control del mundo, ¿no? Y Rusia, por otro lado, como sabemos, Rusia fue la segunda superpotencia después de la Segunda Guerra Mundial, pero a partir del desmembramiento de la Unión Soviética y de la Europa Oriental, quedó como una potencia de segundo orden, claramente disminuida. Y Rusia, con estos movimientos, la clase gobernante rusa, lo que busca es volver a situar a Rusia en un plano de capacidad de tener alguna incidencia en la disputa hegemónica. Y es una disputa hegemónica que, si nosotros miramos el panorama completo, abarca por un lado las mercancías, las rutas comerciales, por ejemplo, la manera como Estados Unidos trata de frenar la expansión de la ruta de la seda a través de alianzas con Japón y Australia para evitar que el comercio chino tenga fácil desplazamiento por el Pacífico Sur, ¿no es cierto? Pacífico Oriental Sur, tiene elementos tecnológicos que lo hemos visto apenas a través de expresiones como TikTok, Huawei, pero que claramente es uno de los ejes fundamentales del conflicto, porque el capitalismo global tiene como uno de sus ejes de acumulación ahora el desarrollo tecnológico. Por otro lado, tenemos claramente una disputa territorial por el control de materias primas y de mercados, en el cual, digamos entre paréntesis, no están ausentes las grandes empresas mineras, madereras y petroleras, que es una manera de presionar, digamos, sobre las naciones subdesarrolladas. Y entonces el panorama del conflicto se muestra en su magnitud amplia, que ha llegado en escaladas constantes a partir de hace unos 3 o 4 años. No es una cuestión nueva, por lo tanto, el tema de Irán. Y a mí particularmente, como decía antes, los ataques de drones de Irán a la China no significan un riesgo ni para Israel ni para la paz mundial, sino en el sentido de que esto puede ser utilizado políticamente para incentivar a Israel a lanzar un ataque sobre Irán, cosa a la que el gobierno israelí actual, yo supongo que puede estar interesado, porque es uno de los gobiernos israelitas más violentos que se ha tenido en el último medio siglo, y generar pues un conflicto que en algún momento pueda ya no tener punto de retorno. Ahora, Mario, en este contexto, ¿cuáles podrían ser los efectos de toda esta escalada de violencia para nuestra región, para América Latina? Bueno, obviamente América Latina es una región subalterna, es una región subordinada, es una región dependiente. Por lo tanto, no es una región que tenga iniciativa propia en el conflicto, sino es una región que va siendo presionada fuertemente para tomar postura a favor de uno o de otro de los grandes bloques que se disputan el control del mundo. Estados Unidos, que en la época de Trump dejó de lado un poco el control directo e inmediato de América Latina, con Joe Biden ha vuelto nuevamente a tratar de poner orden en lo que los gobernantes norteamericanos de la década de 1950 llamaban su patio trasero, y hemos visto de manera muy clara en la cantidad de misiones diplomáticas y militares norteamericanas que han visitado América Latina en los últimos 3 o 4 años, el modo como se está forzando a América Latina a convertirse de un modo inequívoco en parte del bloque norteamericano-europeo, pero obviamente en una parte absolutamente subordinada, porque ni siquiera los países y las economías más grandes de América Latina, como México y Brasil, tienen las posibilidades de entrar a dirimir nada desde el punto de vista autónomo e independiente
desde sus intereses propios en esta disputa que pasa por encima de todos nosotros. Ahora, y para cerrar, poniéndolo en este contexto internacional, ¿qué relevancia, qué tan gravitante es la situación que Ecuador vivió con México en estos últimos días, particularmente la última semana con ese conflicto diplomático que tomó dimensiones? Acaba de publicar en este fin de semana la ex embajadora de México en Ecuador un artículo de opinión en el prestigioso diario El País, uno de los de mayor alcance en el mundo de habla hispana. Lo ha titulado Mis últimas horas aciagas en el entrañable Ecuador. Libremente, ella da su testimonio sobre lo que se vivió, y vivió ella particularmente en las últimas horas como embajadora de México, y llega a esta reflexión final que señala: el derecho internacional no puede ignorar este ilegal y brutal atropello. Hacerlo es aceptar que en la comunidad latinoamericana prevalecerá el reino de la arbitrariedad, con repercusiones muy graves para todas las naciones. Es el respeto a la ley o la barbarie. Son las declaraciones de la embajadora mexicana en Ecuador, ex embajadora hoy. Bueno, el conflicto que se vivió entre Ecuador y México, a mí me parece de manera bastante clara que es parte de todo este escenario de calentamiento acelerado de conflictos a nivel del mundo. Tampoco el conflicto entre Ecuador y México debe ser mirado exclusivamente como un conflicto entre estos dos países, porque en los meses anteriores ya se habían visto situaciones conflictivas que no llegaron a tanto, pero que estuvieron a punto de hacerlo, gracias a la profusa actividad del actual presidente argentino Javier Milei en el escenario internacional, justamente generando este tipo de conflictos. Se trata, por lo tanto, de elementos que están empezando a poner al conjunto de América Latina a tono con la situación conflictiva que se vive en el resto del mundo. Como digo, acá todavía no se ha llegado a las escaladas bélicas, hemos llegado al cruce de opiniones, incluso de insultos entre mandatarios, hemos llegado al ataque a una embajada, como en el caso de la embajada mexicana en el Ecuador, pero dada la situación en que está el mundo, cualquier cosa puede pasar, sobre todo porque, como mencionaba hace un momento, Estados Unidos lo que está haciendo es recorrer América Latina para alinear a todo el continente detrás de sus intereses geopolíticos en esta disputa global. Bien, queremos agradecerle mucho por haber estado con nosotros, sociólogo Unda. No, yo les agradezco a ustedes muchísimo la oportunidad que me dan de compartir inquietudes con ustedes y con su audiencia. Declaraciones del sociólogo Mario Unda. Él es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador.